Bueno, yo te diría, por lo que estoy escuchando en el foro y demás, y por las cosas que conozco de Europa, yo creo que estamos un paso atrás, te diría. Pero hay algo que me gustaría dejar como antes de hablar de derechos digitales, que son los derechos de la actualidad, del mundo que se viene. Yo creo que, ¿por qué está peor? Es la pregunta, ¿no? Y yo creo que hay una respuesta que tiene que ver básicamente con las consecuencias que ha tenido la pandemia, la actual situación de guerra en Europa inesperada. O sea, un mundo que efectivamente está en un momento de crisis y en donde lo más reiterativo, te podría decir, o lo que nos vamos a enfrentar desde mi punto de vista, es al permanente cambio y a las situaciones de crisis, salida y entrada. Y yo creo que en algún punto el corolario que nos ha dejado todo este neoliberalismo, que por ahí lo pone más de manifiesto el tema de la pandemia, ha tenido que ver con las fuertes desigualdades de la región. Entonces, y te hablo no solo de los derechos digitales, te hablo de los derechos básicos, digamos, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica eso se ha habido profundamente afectado. Te diría, si uno tomara, por ejemplo, el derecho a la educación, y después sí tomo el capítulo digital, ¿no? Pero el derecho a la educación, nosotros en Latinoamérica hay 3.585.000 adolescentes y jóvenes que dejaron la escuela desde la pandemia. No estábamos preparados para lo que sucedió. No teníamos una cultura digital de avanzada y sobre todo lo primero que es importante es la posibilidad de acceder a la tecnología. Entonces, el problema de acceso ha sido un problema enorme y lo sigue siendo todavía, aunque en menor medida, en casi todos los países de la región. O sea, no todos tienen celular, no todos tienen acceso, no todos, ¿sí? Y digo, por ahí me meto con algunos desafíos, pero tampoco nuestros educadores y nuestros monitores y nuestros agentes de cambio de las organizaciones y de las escuelas o de los distintos ministerios estaban preparados para la educación digital, para trabajar con otros en términos de generar compromiso, generar empoderamiento y demás. Con lo cual diría que estamos frente a desafíos fuertes, ¿no? O sea, no, hablarte de negar la existencia de la tecnología hoy es casi como negar la situación actual en el mundo, digamos, ¿no? O sea, el mundo tiende a la digitalización y viene tendiendo, lo que pasa es que ahora se ha exacerbado y además la tecnología va permanentemente cambiando, entonces es muy importante estar atentos. Ya no se trata solo de alfabetizar, digamos, ¿no? Sino que qué herramientas tecnológicas se usan, por ejemplo, para formarse, para volver a la escuela, para buscar trabajo. Son desafíos muy grandes, ¿no? Sobre todo porque el pleno empleo tampoco va a volver, digamos, hay que buscar nuevas formas de trabajar y eso sí se está dando muy fuertemente en la región de Latinoamérica. A ver, yo te diría que depende mucho de cada país, pero por ejemplo en Argentina, que es mi país, sí hay un avance, si quieres que se ha generado un nuevo ministerio, digamos, que recoge, que es el Consejo Económico y Social, que recoge todos los temas de innovación, se han creado puntos digitales, más de 700 en todo el país, donde la gente puede ir y tener acceso a las computadoras, a internet, etcétera, etcétera. En otros países pasa lo mismo, en México se le ha dado mucha importancia a este tema, lo mismo en Ecuador, en Colombia, y en otros lugares no tanto, ¿no? Centroamérica es uno de los lugares más perjudicados, si querés, como lo viene siendo, y yo creo que aparece mucho, por lo menos en la región, aparece mucho el esfuerzo hecho por las mujeres, por los colectivos de mujeres que están tratando de, les ha tocado en la pandemia acompañar a sus hijos en sus casas o en sus barrios o en donde sea, para que pudieran aprovechar alguito de lo que recibían de educación híbrida,
o educación básicamente vía internet, pero se han utilizado otras herramientas, digo, en los barrios pobres, por ejemplo, se han utilizado herramientas como la radio, la televisión, como se han acudido a otros mecanismos para poder llevar información concreta y dar clases, ¿no? Pero en el caso de las mujeres ha habido un avance importante en este sentido, lo mismo en todo lo que tiene que ver, digo, mujeres y géneros, te diría en general, ¿no? Género y disidencias, ¿no? Ha habido todo un movimiento muy fuerte puesto al servicio de la digitalización, sobre todo de los adultos mayores, que también han sufrido muchísimo el cambio, y también se ve mucho movimiento en los jóvenes, ¿no? O sea, que creo que finalmente, desde nuestro punto de vista, por lo menos desde la Liga, la tecnología no es el fin en sí mismo, sino que es una herramienta, yo diría privilegiada, fantástica, para generar niveles altos de participación, porque nuestros jóvenes y nuestros niños han nacido ya en una era de digitalización, pero bueno, hay que trabajar mucho en el acompañamiento para que de verdad esta herramienta sea una herramienta que les permita generar autonomía, desarrollo, crecimiento, pertenencia a su comunidad, etcétera. El primero que se me ocurre tiene que ver con un reto que trasciende la tecnología, pero que es la clave para poder tener sociedades más justas, que es la regionalización. O sea, esto no puede ser... es muy difícil que un solo país pueda salir adelante. Yo siempre hablo del ejemplo de la Unión Europea, digamos, ¿no? Facilitaría mucho las relaciones de intercambio, de tecnología, de avances tecnológicos, si la región estuviera de alguna manera como Latinoamérica unida, digamos, si tuviera un modelo de unión. Esto por un lado. La segunda cuestión, digo, es, aunque en menor escala ya, todavía un reto que se presenta es el tema de la accesibilidad, sobre todo en zonas rurales, mucho, y sobre todo, digo, en los países donde de verdad le están pasando muy mal, digamos, ¿no? Y yo creo que toda la región está en esa situación hoy por hoy. El tercer reto que creo es el intercambio entre adultos y jóvenes. O sea, yo ahí rescato la creatividad, la innovación, la idea de crear y co-crear que tienen los jóvenes frente a los adultos, de los cuales tenemos que aprender en términos de vocabulario, de utilización de herramientas y demás. Y el cuarto desafío yo creo que es todo el tema vinculado a lo que es haciendo uso ya de las tecnologías y entendiéndolas como un derecho, que yo creo que sí hay que entenderlas y hay que poner a la sociedad en ese tránsito o en esa línea. Me parece que hay un desafío fuerte que tiene que ver con lograr la participación real, digamos, ¿no? O sea, con lograr que llegue a todos. Cuando uno habla de un derecho es universal. Entonces, si hay brechas, esta brecha muestra claramente que no es para todos. Entonces, es lograr, aunque nos cueste. Hoy escuchábamos a Jenice, pero digo, creo que el desafío de la tecnología vino para quedarse y vino para seguir siendo desarrollado por otros 40 años más. Seguramente, a pesar de mis juventudes acumuladas, no lo vea, pero sí mi mensaje es que tiene que surgir de la necesidad de la comunidad, ¿no? Quinto desafío y último, por nombrar, me parece que tenemos que seguir poniendo a las personas en el centro y que allí es necesario trabajar, y ahí viene el tema de las alianzas, ¿no? O sea, de verdad es muy difícil cambiar una sociedad si no se empodera desde la base, si no se trabaja con la concepción de lo público, que no es lo mismo que el Estado, ¿no? O que la administración pública de un momento. Hay que poder transmitir y poder escuchar las voces de la comunidad y tomar resoluciones que sean colectivas, o sea,
institucionales, o sea, donde participe el Estado, por un lado, con sus derechos y obligaciones, pero como responsable, digamos, del control y ejercicio de derechos, pero también nosotros como sociedad civil tenemos un papel clave, que es lograr ese diálogo político y ese diálogo de inclusión que permita, si el tema no está en agenda, que termine estando. Y eso se logra a través de redes, plataformas como las que están organizando el encuentro hoy. No se hace desde una sola institución. Y yo creo que el gran desafío finalmente es que las empresas logren también ser parte de estos colectivos. O sea, que no alcanza con que las empresas tengan un área de responsabilidad social, sino que desde nuestra perspectiva cumplen, y necesitamos todos que cumplan el rol social que tienen. Que no tiene que ver con las ganancias, porque la finalidad es otra, ¿no? Pero sí tienen un rol que cumplir en la sociedad, y creo que ese trípode, y pondría el sector sindical también en juego, me parece que entre esas cuatro patas de la mesa, empresa, sociedad civil, Estado y sindicatos, vamos a lograr, si movilizamos a nuestra gente, que la sociedad cambie y sea más digital, porque es la que viene y es la que ya está.